Jornada octava. Puesto que tengo el honor de contaros mi historia, comprenderéis que no he muerto del veneno que había creído tomar. Me limité a caer desfallecido e ignoro por cuánto tiempo. Solo recuerdo que me desperté bajo la horca de los hermanos y por esta vez me desperté con una suerte de placer, porque a lo menos tenía la satisfacción de ver que no estaba muerto. Tampoco me desperté entre los dos ahorcados. Estaba a su izquierda y vi que a su derecha había otro hombre que tomé a sí mismo por un ahorcado, pues parecía sin vida y tenía una cuerda al cuello. Sin embargo, comprobé por su respiración que estaba dormido y lo desperté. El desconocido, al ver dónde estaba, se echó a reír y dijo: «Hay que convenir en que está uno expuesto a enojosas confusiones en el estudio de la cábala. Los malos espíritus suelen tomar tantas formas diferentes que no sabe uno cuál es cuál. Pero», agregó, «¿por qué tengo una cuerda al cuello? Creí tener una trenza». Después, como me viera, dijo: «Ah, sois muy joven para ser un cabalista, pero también tenéis una cuerda al cuello». Efectivamente tenía una. Recordé que Emina me había colgado al cuello una trenza tejida con sus cabellos y los de su hermana, y no sabía qué pensar. El cabalista me observó algunos instantes. Después dijo: «No, no sois de los nuestros. Os llamáis Alfonso y vuestra madre era una Gomélez. Sois capitán en las guardias valonas, valiente, pero todavía un poco simple. Bueno, vamos, hay que salir de aquí. Después veremos qué habrá que hacer». La puerta del cadalso estaba abierta. Salimos y vi de nuevo el valle maldito de los hermanos. El cabalista me preguntó a dónde quería ir. Le contesté que estaba decidido a seguir el camino de Madrid. «Bueno», me dijo, «yo también voy para ese lado, pero empecemos por comer algo». Sacó del bolsillo una taza de oro, un pote que contenía una suerte de opiato y una redoma de cristal con un líquido amarillento. Puso en la taza una cucharada de opiato, echó en ella algunas gotas de licor y me dijo que apurara la mixtura. No me lo hizo repetir porque me sentía desfallecer. El elixir era maravilloso. Me sentí hasta tal punto restaurado que no vacilé en emprender la marcha a pie, lo cual, antes de gustar el brebaje, me hubiese parecido difícil. El sol estaba alto ya cuando divisamos la malhadada venta quemada. El cabalista se detuvo y me dijo: «He aquí una fonda donde por la noche me han jugado una mala pasada, pero es menester que entremos. He dejado en ella algunas provisiones que nos servirán». Entramos en la desastrosa venta y en el comedor encontramos una mesa servida. Había un pastel de perdiz y 2 botellas de vino. El cabalista parecía tener buen apetito y su ejemplo me alentó. De otro modo no sé si me hubiese atrevido a comer. Todo lo que había visto en los últimos días trastornaba por completo mi ánimo. No sabía ya lo que hacía y por momentos llegaba a dudar de mi propia existencia. Cuando acabamos de comer recorrimos los aposentos y llegamos a aquel donde me acosté el día de mi partida de Andújar. Reconocí mi jergón y sentándome en él reflexioné sobre todo lo que me había ocurrido desde entonces, y especialmente en lo acaecido en la caverna. Recordé que Emina me había advertido de no creer en lo malo que me dirían de ellas. Estaba ocupado en estas reflexiones cuando el cabalista me hizo observar algo brillante que había entre los tablones mal unidos del piso. Miré de cerca y vi que era la reliquia que las 2 hermanas habían quitado de mi cuello. Sabía que lo habían echado en una grieta del peñasco de la caverna y ahora la encontraba en una hendidura del piso. Imaginé que no había salido en verdad de la maldita venta y que el ermitaño, el inquisidor y los hermanos de Soto eran otros tantos fantasmas producidos por fascinaciones mágicas. Sin embargo, con ayuda de mi espada retiré la reliquia y volví a colgármela al cuello. El cabalista se echó a reír y me dijo:
Veo que eso os pertenece, señor caballero. Si os acostasteis aquí, no me sorprende que os despertarais debajo de la horca. No importa, debemos ponernos en camino. Esta tarde llegaremos a la ermita. Reemprendimos la marcha y ni siquiera estábamos a medio camino cuando encontramos al ermitaño, que parecía andar con dificultad. ¿No bien nos divisó?, exclamó desde lejos. «Ah, mi joven amigo, os buscaba. Volved a mi ermita. Arrancad vuestra alma de las garras de Satán, pero empezad por sostenerme. He hecho por vos crueles esfuerzos». Nos sentamos a descansar y luego continuamos nuestro camino. El anciano pudo acompañarnos apoyándose ya en uno, ya en el otro. Por fin llegamos a la ermita. Lo primero que vi fue a Pacheco, extendido en medio del cuarto. Parecía agonizante, o a lo menos le desgarraba el pecho un estertor atroz, pronóstico de una muerte cercana. Quise hablarle, pero no me reconoció. El ermitaño me mojó los dedos en agua bendita y roció con ella al endemoniado, diciéndole: «Pacheco, Pacheco, en nombre de tu Redentor te ordeno que nos cuentes qué te ha sucedido esta noche». Pacheco se estremeció, hizo oír un largo quejido y empezó en estos términos. Relato de Pacheco. Padre mío, estabais en la capilla donde cantabais las letanías cuando oí llamadas a la puerta y balidos que se parecían exactamente a los de nuestra querida cabra. Creí pues que era ella y pensé que había olvidado ordeñarla y que el pobre animal me lo recordaba. Lo creí tanto más fácilmente cuanto que lo mismo me había ocurrido algunos días ha. Salí pues de vuestra cabaña y vi, en efecto, a la cabra blanca que me mostraba sus ubres hinchadas. Quise apresarla para hacerle ese servicio, pero se me escapó de las manos y siempre deteniéndose y escapándoseme siempre, me condujo al borde del precipicio que está cerca de nuestra ermita. Cuando llegamos allí, la cabra blanca se transformó en un chivo negro. Esta metamorfosis me causó gran temor y quise huir hacia el lado de nuestra vivienda, pero el chivo negro me cerró el camino y después, alzándose en las patas de atrás y mirándome con ojos inflamados, me inspiró tal espanto que se me heló la sangre en las venas. Entonces el chivo maldito empezó a darme topetazos, empujándome al precipicio. Cuando estuve al borde se detuvo para gozar con mis mortales angustias. Por fin me hizo caer al vacío. Creí hacerme polvo, pero el chivo llegó al fondo del precipicio antes que yo y me recibió en el lomo, de modo que no me hice mal. Nuevos espantos no tardaron en asaltarme porque desde que ese maldito chivo me sintió sobre su lomo, se puso a galopar de extraña manera. De un brinco saltaba de montaña a montaña, franqueando los más profundos valles, como si no fueran más que fosos. Por último se sacudió y yo caí no sé bien cómo al fondo de una caverna. Allí vi al joven caballero que pasó la noche en nuestra ermita. Estaba en su lecho y junto a él había dos mujeres muy hermosas vestidas a la morisca. Esas dos mujeres, después de prodigarle algunas caricias, le quitaron del cuello una reliquia y desde ese momento perdieron a mis ojos su belleza y reconocí en ellas a los dos ahorcados del Valle de los Hermanos. Pero el joven caballero, tomándolas siempre por dos personas encantadoras, se dirigía a ellas con las palabras más tiernas. Entonces uno de los ahorcados se quitó la cuerda que llevaba al cuello y la colgó del cuello del caballero, que le demostró su gratitud con nuevas caricias. Por último corrieron las cortinas del lecho y no sé qué hicieron entonces, pero pienso que debió de ser algún atroz pecado. Quise gritar, pero no pude proferir ningún sonido. Esto duró algún tiempo. Por fin un reloj dio las 12. Inmediatamente vi entrar a un demonio con cuernos de fuego y una gran cola inflamada llevada por algunos diablillos que lo seguían. Ese demonio tenía un libro en una mano y una horquilla en la otra. Amenazó al caballero con matarlo si no abrazaba la religión de Mahoma.
Entonces, al ver el peligro que corría el alma de un cristiano, hice un esfuerzo y creo que conseguí hacerme oír. Pero al mismo tiempo los dos ahorcados saltaron sobre mí y me arrastraron fuera de la caverna donde encontré al chivo negro. Uno de los ahorcados subió a caballo sobre el chivo y el otro sobre mi cuello, forzándome a galopar por montes y vallados. El ahorcado que llevaba al cuello me taloneaba los flancos, pero considerando que yo no andaba suficientemente aprisa, mientras corríamos recogió 2 escorpiones, se los puso en los pies a manera de espuelas y empezó a desgarrarme los flancos con la más extraña barbarie. Por último llegamos a la puerta de la ermita, donde me dejaron. Esta mañana, Padre mío, me habéis encontrado sin conocimiento. Me creí salvado cuando me vi en vuestros brazos, pero el veneno de los escorpiones ha penetrado en mi sangre y me desgarra las entrañas. Sé que no sobreviviré. Aquí el endemoniado lanzó un atroz quejido y cayó. Entonces el ermitaño tomó la palabra y me dijo: Hijo mío, ¿lo habéis oído? ¿Es posible que hayáis estado en conjunción carnal con 2 demonios? Venid, confesad vuestra culpa. La clemencia divina es ilimitada. ¿No respondéis? ¿Os habréis endurecido en el pecado? Después de reflexionar algunos instantes le respondí: Padre mío, ese gentil hombre endemoniado ha visto cosas que no he visto yo. Uno de nosotros tiene los ojos fascinados y quizás los 2 hayamos visto mal, pero he aquí a un gentil hombre cabalista que también ha pasado la noche en venta quemada. Si él quisiera contarnos su aventura, quizá nos diera nuevas luces sobre la naturaleza de los acaecimientos que nos ocupan desde hace algunos días. Señor Alfonso, respondió el cabalista, las personas que, como yo, se ocupan de ciencias ocultas no pueden decirlo todo. Intentaré, sin embargo, contentar vuestra curiosidad en la medida que esté en mi poder, pero no será esta noche. Si os place, comamos y acostémonos. Mañana nuestro ánimo estará más tranquilo. El anacoreta nos sirvió una cena frugal, después de la cual cada uno no pensó sino en acostarse. El cabalista pretendía tener razones para pasar la noche junto al endemoniado, y yo fui, como la otra vez, enviado a la capilla. Todavía estaba mi catre de tijera. Me acosté en él. El ermitaño me deseó buenas noches y me advirtió que para mayor seguridad cerraría la puerta al irse. Cuando me vi solo, pensé en el relato de Pacheco. Era cierto que yo lo había visto en la caverna. Era también cierto que había visto a mis primas precipitarse sobre él y arrastrarlo fuera del aposento, pero Emina me había advertido que no pensara mal de ella o de su hermana. Por último, los demonios que se habían apoderado de Pacheco podían también turbar sus sentidos y asaltarlo con toda suerte de visiones. Estaba buscando motivos para justificarme y llamar a mis primas, cuando un reloj dio las 12. Enseguida oí golpes a la puerta y balidos de una cabra. Cogí mi espada, fui hacia la puerta y dije en alta voz: Si eres el diablo, trata de abrir esta puerta, porque el ermitaño la ha cerrado. La cabra cayó. Me fui a acostar y dormí hasta el día siguiente. Jornada 9. El ermitaño vino a despertarme. Sentóse sobre mi catre y me dijo: Hijo mío, nuevas obsesiones han asaltado esta noche mi desgraciada ermita. Los solitarios de la Tebaida no han estado más expuestos que nosotros a la malicia de Satán. No sé tampoco qué pensar del hombre que ha venido con vos y que se dice cabalista. Se ha propuesto curar a Pacheco y le ha hecho en verdad mucho bien, pero para ello no se ha servido de los exorcismos prescritos por el ritual de nuestra Santa Iglesia. Venid a mi cabaña, almorzaremos y después le pediremos que nos cuente su historia, como ayer por la noche nos prometió. Me levanté y seguí al ermitaño. Encontré, en efecto, que el estado de Pacheco era más llevadero y su rostro menos odioso. Estaba siempre tuerto, pero la lengua no le colgaba ya.
Tampoco echaba espuma por la boca y su único ojo no parecía tan huraño. Felicité al cabalista, quien me respondió que no era aquello sino una débil muestra de su sabiduría. Después el ermitaño trajo el almuerzo, que consistía en leche bien caliente y castañas. Mientras almorzábamos, vimos entrar a un hombre seco y desencajado, con algo en el rostro que inspiraba miedo, sin que pudiera saberse a ciencia cierta qué producía el espanto que causaba. El desconocido se hincó de rodillas ante mí y se quitó el sombrero. Entonces vi que tenía la frente vendada. Me presentó su sombrero como si pidiera limosna. Yo eché en él una moneda de oro. El extraordinario mendigo me dio las gracias y agregó: «Señor Alfonso, no se habrá perdido vuestro óbolo. Os advierto que una carta importante os espera en Puerto Lápice. No entréis en Castilla sin haberla leído». Después de darme este aviso, el desconocido se hincó de rodillas ante el ermitaño, que le llenó el sombrero de castañas. Después se hincó de rodillas ante el cabalista, pero incorporándose enseguida le dijo: «No quiero nada de ti. Si dices en este lugar quién soy, te arrepentirás de ello». Después salió de la cabaña. Cuando el mendigo hubo desaparecido, el cabalista se echó a reír y nos dijo: «Para que veáis cuán poco caso hago de las amenazas de este hombre, os diré ante todo quién es. Es el judío errante, del cual quizá hayáis oído hablar. Desde hace 1700 años no se ha sentado, ni acostado, ni ha reposado, ni dormido. Mientras camina, comerá vuestras castañas, y de aquí a mañana por la mañana habrá hecho 60 leguas. De ordinario recorre en todo sentido los vastos desiertos de África. Se alimenta de frutas silvestres, y los animales feroces no pueden hacerle daño a causa del signo sagrado de Tau, que lleva impreso en la frente y que tapa con la venda que habéis podido ver. No aparece por lo común en nuestras comarcas, a menos que lo fuercen a ello las operaciones de algún cabalista. Por lo demás, os aseguro que no soy yo quien lo ha hecho venir, porque lo aborrezco. Sin embargo, admito que está informado de muchas cosas y no os aconsejo, señor Alfonso, que descuidéis el aviso que acaba de daros». «Señor cabalista», le respondí, «el judío me ha dicho que hay en Puerto Lápice una carta para mí. Espero llegar allí pasado mañana y no dejaré de pedirla». «No hace falta esperar tanto tiempo», replicó el cabalista. «Sería menester que yo tuviera muy poco crédito en el mundo de los genios para no poderos conseguir esa carta un poco antes». Entonces se volvió del lado derecho y pronunció algunas palabras en tono imperativo. Al cabo de 5 minutos cayó sobre la mesa una gruesa carta dirigida a mí. La abrí y leí lo que sigue: «Señor Alfonso, de parte de nuestro rey Fernando IV, os hago llegar la orden de no entrar todavía en Castilla. No atribuyáis este rigor sino a la desgracia que habéis tenido de disgustar al santo tribunal encargado de conservar la pureza de la fe en las Españas. Que no disminuya vuestro celo en el servicio del rey. Acompaña esta carta una licencia de 3 meses. Pasad ese tiempo en las fronteras de Castilla y Andalucía sin haceros ver demasiado en ninguna de esas 2 provincias. Hemos tenido el cuidado de tranquilizar a vuestro respetable padre, haciéndole ver vuestra situación desde un punto de vista que no lo aflija demasiado. Vuestro afectísimo Sancho de Torres Peñas, ministro de Guerra». La carta estaba acompañada de una licencia por 3 meses, documento en perfecto estado y revestido de todas las firmas y sellos correspondientes. Felicitamos al cabalista por la celeridad de sus correos. Después le rogamos que cumpliera su promesa de contarnos qué le había ocurrido la noche pasada en Venta Quemada. Nos respondió, como la víspera, que habría muchas cosas en su relato que no podríamos comprender, pero después de haber reflexionado un instante, empezó en los siguientes términos: Historia del cabalista. Me llaman en España don Pedro de Uceda, y con ese nombre poseo un hermoso castillo a una legua de aquí.
pero mi verdadero nombre es Rabbi Sadok ben Mamun y soy judío. Esta confesión es peligrosa de hacer en España, pero aparte de que confío en vuestra probidad, os advierto que no será muy sencillo causarme daño. La influencia de los astros en mi destino comenzó a manifestarse desde el instante de mi nacimiento y mi padre, que me hizo el horóscopo, quedó colmado de alegría cuando vio que yo había venido al mundo precisamente a la entrada del sol en el signo de Virgo. Había, en verdad, empleado todo su arte para que ocurriera así, pero no esperaba un triunfo tan certero. No necesito deciros que mi padre Mamun era el primer astrólogo de su tiempo, pero la ciencia de las constelaciones era una de las menores que poseía, pues había llevado su conocimiento de la cábala hasta un punto de perfección que sobrepujaba el de cualquier rabino anterior a él. 4 años después que yo viniera al mundo, mi padre tuvo una hija que nació bajo el signo de Géminis. A pesar de esta diferencia, nuestra educación fue la misma. No había cumplido yo 12 años y mi hermana 8, y ya sabíamos el hebreo, el caldeo, el sirio caldeo, el samaritano, el copto, el abisinio y muchas otras lenguas muertas o moribundas. Podíamos además, sin el auxilio de un lápiz, combinar todas las letras de una palabra de todas las maneras indicadas por las reglas de la cábala. Así nos prepararon a uno y a otro. Y cuando cumplí 13 años, para no desmentir en nada el recato del signo bajo el cual nací, solo me dieron de comer animales vírgenes, teniendo a la vez el cuidado de que fueran siempre machos y de que mi hermana solo se alimentara de hembras. Cuando cumplí 16 años, mi padre comenzó a iniciarnos en los misterios de la cábala. Primero nos puso en las manos el Sefer Zohar, o libro luminoso, llamado así porque nada en él se comprende, de tal modo su claridad deslumbra los ojos del entendimiento. Después estudiamos el Sefer Tzaniut, o libro oculto, cuyo pasaje más claro puede pasar por un enigma. Por último emprendimos el Adra, Roba y el Kadra Sutta, es decir, el gran y pequeño Sanedrín. Son los diálogos en los cuales Rabí Simeón, hijo de Yohai, autor de 2 obras más, rebajando su estilo al de la conversación, finge instruir a sus amigos sobre las cosas más sencillas y les revela, sin embargo, los más asombrosos misterios, o más bien todas aquellas revelaciones que nos vienen directamente del profeta Elías, el cual abandonó furtivamente su carro de fuego y asistió a esta asamblea con el nombre de Rabí Abba. Quizá vosotros os imaginéis haber adquirido alguna idea de todos estos divinos escritos por la traducción latina que se ha impreso con el original caldeo en el año 1684, en una pequeña ciudad de Alemania llamada Frankfurt. Pero nosotros nos reímos de la presunción de aquellos que imaginan que para leer basta el órgano material de la vista. Eso podría bastar, en efecto, para ciertas lenguas modernas, pero en hebreo cada letra es un número, cada palabra una sabia combinación, cada frase una fórmula que causa espanto y que bien pronunciada, con todas las aspiraciones y todos los acentos convenientes, podría hundir los montes y secar los ríos. Harto sabéis que Adonai creó el mundo por la palabra y que luego se hizo palabra él mismo. La palabra hirió el aire y el espíritu, actuó sobre los sentidos y sobre el alma. Aunque profanos, podéis fácilmente deducir que ella debe ser el verdadero intermediario entre la materia y la inteligencia de todos los órdenes. Lo que ahora puedo deciros es que todos los días no solo adquirimos nuevos conocimientos, sino también un poder nuevo, y que si no nos atrevemos a usarlo, a lo menos tenemos el placer de sentir crecer nuestras propias fuerzas y de tener la convicción interior de que aquel nos asiste. Pero nuestras dichas cabalísticas fueron muy pronto interrumpidas por el más funesto de los acaeceres. Todos los días observábamos, mi hermana y yo, que nuestro padre perdía fuerzas. Parecía un espíritu puro
que hubiese revestido la forma humana con el único objeto de ser perceptible a los sentidos groseros de los seres sublunares. Un día, por último, nos hizo llamar a su gabinete. Tan venerable y divino era su semblante que mi hermana y yo, cediendo a un movimiento involuntario, caímos de rodillas. Sin hacernos levantar, nuestro padre nos mostró un reloj de arena y dijo: «Antes de que haya caído toda esta arena, yo no estaré más. No perdáis ninguna de mis palabras. Primero, hijo mío, me dirijo a vos. Os he destinado esposas celestes, hijas de Salomón y de la reina de Saba. Su nacimiento no las destinaba a ser sino simples mortales. Pero Salomón había revelado a la reina el gran nombre de aquel que es. La reina lo profirió en el instante mismo del parto. Los genios del Gran Oriente acudieron y recibieron a las dos mellizas antes de que hubiesen tocado esa morada impura que se llama tierra. Las llevaron a la esfera de las hijas de Elohim, donde recibieron el don de la inmortalidad con el del poder de comunicarlo a aquel que eligieran por esposo común. Son estas dos esposas inefables las que vuestro padre ha tenido en vista en su Shir Hasirim, o Cantar de los Cantares. Estudiad ese divino epitalamio de 9 en 9 versículos. A vos, hija mía, os destino un himeneo todavía más hermoso. Los dos Tamim, aquellos que los griegos han conocido con el nombre de Dioscuros, los fenicios con el de los Cabires, en una palabra, los gemelos celestes, serán vuestros esposos. ¿Qué digo? Vuestro corazón sensible, Helyip. Me temo que a un mortal la arena corre. Muero. Después de estas palabras mi padre se desvaneció y no encontramos en el lugar en el que había estado sino un puñado de cenizas brillantes y ligeras. Recogí esos preciosos restos, los encerré en una urna y los coloqué en el tabernáculo interior de nuestra casa, bajo las alas de los querubines. Podéis imaginar que la esperanza de gozar de la inmortalidad y de poseer dos esposas celestes me infundió nuevo ardor para estudiar las ciencias cabalísticas. Pero pasaron años antes de que osara elevarme a tal altura, y me contenté con someter a mis conjuraciones a algunos genios del 18º orden. Sin embargo, atreviéndome poco a poco, ensayé el año pasado un trabajo sobre los primeros versículos del Shir Hasirim. Apenas había compuesto una línea cuando oí un ruido espantoso y mi castillo pareció desplomarse sobre sus cimientos, lo cual no me asustó. Antes bien deduje que mi operación estaba bien hecha. Pasé a la segunda línea. Cuando la hube terminado, una lámpara que había sobre la mesa saltó hasta el piso y dando algunos brincos fue a posarse ante el gran espejo que hay en el fondo de mi aposento. Miré en el espejo y vi la punta de 2 bonitos pies femeninos. Después vi otros 2 piececitos. Halagado me atreví a suponer que esos pies encantadores pertenecían a las celestes hijas de Salomón, pero no creí que debiera llevar más lejos mis operaciones. Reanudélas a la noche siguiente y vi los 4 pies hasta el tobillo. Una noche después vi las piernas hasta la rodilla, pero el sol salió del signo de Virgo y tuve que interrumpir. Cuando el sol hubo entrado en el signo de Géminis, mi hermana hizo operaciones semejantes a las mías y tuvo una visión no menos extraordinaria, que no os contaré por la razón de que nada tiene que ver con mi historia. Este año me preparaba a recomenzar cuando supe que un famoso adepto debía pasar por Córdoba. Una discusión que tuve a su respecto con mi hermana me decidió a ir a su encuentro. Salí un poco tarde y ese día solo llegué a Venta Quemada. El mesón estaba abandonado por temor a los aparecidos, pero como a mí no me amedrentan, resolví instalarme en el comedor y ordené al pequeño Nemrael que me trajera la cena. Nemrael es un geniecillo de naturaleza muy abyecta que suelo emplear en comisiones semejantes,
y es él quien fue a buscar vuestra carta a Puerto Lápice. También fue a Andújar, donde pasaba la noche un prior de los benedictinos. Se apoderó sin escrúpulos de su cena y me la trajo. Consistía en ese pastel de perdiz que comimos a la mañana siguiente. Aquella noche yo estaba fatigado y apenas lo probé. Despaché a Nemra en la casa de mi hermana y me fui a dormir. En medio de la noche me despertó un reloj que dio las 12. Después de ese preludio esperaba ver algún aparecido y hasta me preparaba a echarlo, porque en general son incómodos y enojosos. Me encontraba en esa disposición de ánimo cuando se iluminó una mesa que había en medio del aposento y apareció un pequeño rabino color azul cerúleo que se agitaba ante un pupitre como hacen los rabinos cuando rezan. No tenía más de 1 pie de altura y no solo su hábito era azul, sino también su rostro, su barba, su pupitre y su libro. Reconocí enseguida que no era un aparecido, sino un genio del 27º orden. Ni sabía su nombre, ni lo conocía para nada. Sin embargo, utilicé una fórmula que tiene algún poder sobre todos los espíritus en general. Entonces el pequeño rabino color azul cerúleo se volvió a mi lado y me dijo: «Has empezado tus operaciones al revés, y por eso las hijas de Salomón se mostraron a ti, enseñándote primero los pies. Comienza por los últimos versículos y busca primero el nombre de 2 beldades celestes». Después de hablar así, el pequeño rabino desapareció. Lo que me había dicho estaba en contra de todas las reglas de la cábala. Sin embargo, tuve la debilidad de seguir su consejo. Me puse a estudiar el último versículo del Shir Hashirim y buscando los nombres de 2 inmortales encontré los de Emina y Zebedea. Aunque quedé muy sorprendido, comencé las evocaciones. Entonces la tierra se agitó bajo mis pies de una manera espantosa. Creí que los cielos se desplomaban sobre mi cabeza y caí sin conocimiento. Cuando volví en mí, me encontré en una morada de deslumbrante luz y en brazos de seres más hermosos que los ángeles. Uno de ellos me dijo: «Hijo de Adán, recupera el ánimo. Estás en la morada de quienes no han muerto. A nosotros nos gobierna el patriarca Enoc, que ha marchado ante Elohim y que ha sido alzado a los cielos. El profeta Elías es nuestro gran sacerdote y su carro estará siempre a tu servicio cuando quieras pasearte por algún planeta. Nosotros somos los egregores, nacidos del comercio de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres. Verás también entre nosotros antiguos nefilim, pero en escaso número. Ven, te presentaremos a nuestro soberano». Lo seguí y llegué al pie del trono que ocupaba Enoc. Nunca pude sostener el fuego que salía de sus ojos y no me atreví a levantar los míos más arriba de su barba, que se parecía bastante a esa pálida luz que vemos alrededor de la luna en las noches húmedas. Temí que mi oído no pudiera soportar el sonido de su voz, pero su voz era más suave que la de los órganos celestes. A pesar de todo, la suavizó aún más para decirme: «Hijo de Adán, te traeremos a tus esposas». Enseguida vi aparecer al profeta Elías, llevando de la mano a 2 beldades cuyos atractivos no podrían concebir los mortales. Eran sus encantos tan delicados que transparentaban sus almas, y uno percibía distintamente el fuego de las pasiones cuando resbalaba por sus venas y se mezclaba a su sangre. Detrás de ellas 2 nefilim llevaban un trípode de un metal tan superior al oro como este es más precioso que el plomo. Colocaron mis manos en las de las hijas de Salomón y me colgaron al cuello una trenza tejida con cabellos. Una llama viva y pura que salió del trípode consumió en un instante todo lo que yo tenía de mortal. Fuimos conducidos a un lecho resplandeciente de gloria y abrazado de amor. Abrieron una gran ventana que comunicaba con el tercer cielo, y los conciertos de los ángeles acabaron de llevar mi arrobamiento a lo inaudito.
pero al día siguiente me desperté bajo la horca de los hermanos y acostado junto a sus infames cadáveres, así como el caballero que nos acompaña. He deducido que tuve que ver con espíritus muy astutos y cuya naturaleza no conozco bien. Mucho me temo que toda esta aventura no me haga mal en el concepto de las verdaderas hijas de Salamón, de quienes solo he visto la punta de los pies. Desgraciado ciego, dijo entonces el ermitaño, ¿por qué lo lamentáis? En vuestro arte todo es ilusión. Los malditos súcubos que se han burlado de vos hicieron padecer los más atroces tormentos al infortunado Pacheco, y no me cabe duda de que una suerte parecida aguarda a este joven caballero, que por un funesto endurecimiento no quiere confesarnos sus pecados. Alfonso, hijo mío, arrepentíos, aún estáis a tiempo. La obstinación del ermitaño en pedirme confesiones que no quería hacer me disgustó sobremanera. Respondí bastante fríamente diciéndole que respetaba sus santas exhortaciones, pero que me conducía de acuerdo con las leyes del honor. Enseguida pasamos a hablar de otra cosa. El cabalista me dijo: Señor Alfonso, puesto que os persigue la Inquisición y el rey os ordena pasar 3 meses en este desierto, os ofrezco mi castillo. Allí veréis a mi hermana Rebeca, que es casi tan bella como sabia. Sí, venid, descendéis de los Gómez, y esa sangre tiene derecho de interesarnos. Miré al ermitaño para leer en sus ojos qué pensaba de esta proposición. El cabalista pareció adivinar mi pensamiento y dirigiéndose al ermitaño dijo: Padre mío, os conozco más de lo que pensáis. Podéis mucho por la fe. Mis caminos no son tan santos como los vuestros, pero no son diabólicos. Venid vos también con Pacheco, cuya curación acabaré. El ermitaño, antes de responder, se puso a rezar, y después de un instante de meditación, se llegó a nosotros con aire sonriente y dijo que estaba pronto a seguirnos. El cabalista se volvió a su derecha y ordenó que le trajeran caballos. Un instante después vimos 2 a la puerta de la ermita, con 2 mulas a las cuales subieron el ermitaño y el poseso. Aunque el castillo quedara un día de viaje, según lo que nos habían dicho Ben Mamoun, llegamos en menos de 1 hora. Durante el viaje, Ben Mamoun me había hablado mucho de su hermana, y yo esperaba ver a una Medea de negra cabellera, con una varilla en la mano y murmurando algunas palabras de grimorio, pero esta idea era por completo falsa. La amable Rebeca que nos recibió a la puerta del castillo era la rubia más fascinante y conmovedora que imaginarse pueda. Sus hermosos cabellos dorados caían sin arreglo alguno sobre sus hombros. Un vestido blanco la cubría como al descuido, pero estaba cerrado con broches de un precio inestimable. Su exterior anunciaba a una persona que no se ocupaba jamás de su apariencia, pero aunque le prestara mayor atención hubiera sido difícil que ofreciera un aspecto más atractivo. Rebeca saltó al cuello de su hermano y le dijo: «¿Cuánto me habéis preocupado? Siempre tuve noticias vuestras excepto la primera noche. ¿Qué os sucedió entonces?» «Ya os contaré todo», respondió Ben Mamoun. «Por el momento solo pensar en recibir como se merecen a los huéspedes que os traigo. Este es el ermitaño del valle y este joven es un Gómez». Rebeca miró al ermitaño con bastante indiferencia, pero cuando detuvo los ojos en mí, pareció enrojecer y dijo con tristeza: «Espero para vuestra dicha que no seáis de los nuestros». Entramos y el puente levadizo bajó tras nosotros. El castillo era vasto y todo parecía muy ordenado en él. Sin embargo, solo vimos a 2 servidores, un joven mulato y una mulata de la misma edad. Ben Mamoun nos condujo primero a su biblioteca. Era una pequeña rotonda que servía también de comedor. La mulata vino a poner el mantel. Trajo una olla podrida y 4 cubiertos, porque la hermosa Rebeca no se sentó a la mesa con nosotros. El ermitaño comió más que de costumbre y también pareció humanizarse más. Pacheco, siempre tuerto, no pareció sufrir por los espíritus maléficos que lo dominaban,
se mostraba únicamente serio y silencioso. Ben Mamoun comió con bastante apetito, pero no ocultaba su preocupación. La aventura de la víspera, nos confesó, le había dado mucho que pensar. Cuando nos levantamos de la mesa nos dijo: «Mis queridos huéspedes, aquí tenéis libros con que entreteneros, y mi negro os dará todo lo que necesitéis. Ahora permitidme que me retire con mi hermana para hacer un trabajo importante. Nos veréis mañana a la hora de comer». Efectivamente, Ben Mamoun se retiró dejándonos, por así decirlo, dueños de la casa. El ermitaño cogió de la biblioteca una leyenda de los padres del desierto y ordenó a Pacheco que le leyera algunos capítulos. Yo pasé a la terraza que daba a un precipicio, al fondo del cual corría un torrente que no se veía, pero que oíamos rugir. Por triste que pareciera aquel paisaje, me puse a observarlo con extremado placer, o mejor dicho, me entregué a los sentimientos que me inspiraba su vista. No era melancolía cuando una especie de aniquilación de mis facultades producida por las crueles agitaciones que me habían amargado en los últimos días. A fuerza de reflexionar sobre lo que me había sucedido y de no comprender nada, ya no me atrevía a pensar en ello por miedo de perder la razón. La esperanza de pasar algunos días tranquilo en el castillo de Uceda era por el momento lo que más me apetecía. De la terraza volví a la biblioteca. Después el joven mulato nos sirvió una pequeña colación de frutas secas y carnes frías, entre las cuales no había carnes impuras. Enseguida nos separamos. El ermitaño y Pacheco fueron conducidos a un aposento y yo a otro. Me acosté y me dormí, pero poco después fui despertado por la hermosa Rebeca, que me dijo: «Señor Alfonso, perdonad que me atreva a interrumpir vuestro sueño. Vengo de trabajar con mi hermano. Hemos hecho las más espantosas conjuraciones para conocer a los dos espíritus que tuvieron con él relación en la venta, pero ni uno ni otro hemos logrado nuestro propósito. Creemos que él fue burlado por los Baalim, sobre los cuales no tenemos poder. Sin embargo, la mansión de Enoch era en verdad tal como él la vio. Todo esto es de gran consecuencia para nosotros y os rogamos nos digáis qué sabéis de ello». Después de hablarme así, Rebeca sentóse sobre mi lecho, pero parecía únicamente preocupada por los esclarecimientos que me pedía. No los obtuvo, sin embargo, y me contenté con decirle que había empeñado mi palabra de honor de no hablar jamás de lo sucedido. «Pero, señor Alfonso», replicó Rebeca, «¿cómo podéis imaginar que una palabra de honor empeñada a dos demonios pueda comprometeros? Porque nosotros sabemos que son dos demonios hembras y que sus nombres son Emina y Zebedea, pero no conocemos bien la naturaleza de esos demonios, porque en nuestra ciencia, como en cualquiera de las otras, no podemos saberlo todo». Me mantuve en la negativa y rogué a la bella que no habláramos más de lo que me pedía. Entonces me miró con una especie de benevolencia y me dijo: «Cuán feliz sois de poseer ciertas virtudes que os señalan el camino que debéis seguir y os permiten mantener la paz de vuestra conciencia. Nuestra suerte es muy distinta. Hemos querido ver con nuestros ojos lo que no se concede a los hombres y enterarnos de lo que su razón no puede comprender. Ya no estaba hecha para esos conocimientos sublimes. ¿Qué me importa un vano imperio sobre los demonios? Me habría contentado con reinar sobre el corazón de un esposo, pero mi padre no lo ha querido y debo sufrir mi destino». Al decir estas palabras, Rebeca sacó un pañuelo y pareció ocultar en él algunas lágrimas. Después agregó: «Señor Alfonso, permitidme que vuelva mañana a la misma hora y haga todavía algunos esfuerzos para vencer vuestra obstinación, o como vos la llamáis, vuestra gran sujeción a la palabra empeñada. Muy pronto el sol entrará en el signo de Virgo y entonces, una vez pasado el momento, habrá de suceder lo que suceda».
Al decirme adiós, Rebeca me estrechó la mano muy amistosamente y pareció volver con pena a sus operaciones cabalísticas.